Él construyó muros altos para no volver a sentir. Ella solo buscaba un lugar donde pudiera existir en paz. Pero cuando el sonido de su violonchelo resonó en su silencio, algo imposible sucedió. Recuerdos dormidos despertaron, heridas comenzaron a sanar, y un amor inesperado nació, suave, profundo y verdadero. A veces, basta una sola nota para cambiar toda una vida. El sol de Barcelona se filtraba entre los edificios modernistas, creando un juego de luces y sombras que danzaba sobre el pavimento de la Plaza Cataluña. Isabela Rivas caminaba despacio, sus dedos aferrados al estuche de violonchelo, como si fuera el último vestigio de su antigua vida. A los 25 años, había tomado la decisión más valiente de su existencia: huir de la casa de su tía Esperanza, donde había vivido como una prisionera desde la muerte de sus padres. Sus ojos color miel recorrían las fachadas imponentes, buscando algo que no sabía definir. Quizás un refugio, quizás una señal de que había tomado la decisión correcta. El poco dinero que había logrado ahorrar a escondidas durante años pesaba en su bolso como una promesa frágil de libertad. Mientras observaba a las palomas revolotear cerca de la fuente, Isabela no pudo evitar recordar las palabras venenosas de su tía aquella mañana. «Eres una ingrata, Isabela. Sin mí, no eres nada. Volverás arrastrándote, ya lo verás». Pero por primera vez en años, había encontrado el valor para responder: «Prefiero ser nada por mi cuenta que algo bajo tu control». El recuerdo fue interrumpido por el sonido de un motor potente. Un elegante Mercedes negro se detuvo cerca de la acera, y de él bajó un hombre alto, vestido con un traje oscuro perfectamente cortado. Alejandro Varela, aunque ella aún no conocía su nombre, emanaba esa seguridad que solo poseen quienes han conquistado el mundo con sus propias manos. Sus ojos grises, fríos como el acero, estaban fijos en el teléfono mientras caminaba con paso decidido. A los 39 años, Alejandro había aprendido a navegar por la vida con precisión matemática. Cada movimiento calculado, cada decisión medida. Su empresa de arquitectura y diseño de interiores era reconocida en toda Europa, y él había construido su reputación sobre la base de la excelencia y el control absoluto. «Necesito los planos revisados antes de las 5», decía por teléfono, su voz grave cortando el aire matutino. «No me interesan las excusas, González. O está listo o buscamos otro proveedor». Fue en ese momento de distracción total que sus destinos colisionaron. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Alejandro, concentrado en su conversación, no vio a la joven que se acercaba desde el lado opuesto. El impacto fue inevitable. Isabela, sorprendida por la fuerza del choque, perdió el equilibrio y cayó de rodillas sobre el pavimento. Su violonchelo rodó varios metros, el estuche abriéndose parcialmente y dejando ver el brillo dorado del instrumento. «Por todos los santos», exclamó Alejandro, cortando la llamada de inmediato. Sus primeros instintos fueron de irritación, pero cuando bajó la mirada y vio a la joven en el suelo, algo cambió en su expresión. Isabela levantó la vista, sus mejillas sonrojadas por la vergüenza y el dolor en las rodillas. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento el mundo pareció detenerse. Había algo en la mirada de ella que lo desarma, una mezcla de vulnerabilidad y dignidad que no había visto en años. «¿Está herida?», preguntó, tendiéndole la mano para ayudarla a levantarse. Su voz había perdido toda la frialdad anterior. «No, estoy bien», murmuró Isabela, aceptando su ayuda. Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una descarga eléctrica que ninguno de los dos supo explicar. Una vez en pie, Alejandro notó las pequeñas heridas en sus rodillas y la forma en que ella miraba con preocupación hacia su violonchelo. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia el instrumento y lo levantó con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. «¿Es suyo?», preguntó observando las delicadas curvas del violonchelo. Había algo en la forma en que ella lo miraba que le recordaba a alguien de su pasado, alguien que también había amado la música con esa misma intensidad. «Sí», respondió Isabela tomando el estuche con manos temblorosas. «Era de mi abuela. Es lo único que...»
Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso rápidamente. «Gracias por ayudarme». Alejandro la observó con mayor atención. Notó su ropa sencilla pero limpia, la maleta pequeña que había quedado tirada cerca, y sobre todo, esa mirada perdida de quien no tiene un lugar al cual ir. Algo en su pecho se contrajo de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Necesita que la lleve a algún lugar?», preguntó sorprendiéndose a sí mismo con la oferta. Isabela dudó. Podía mentir, inventar una dirección cualquiera, pero había algo en los ojos de este extraño que la hacía sentir segura. No tengo a dónde ir», admitió en voz baja. Las palabras cayeron entre ellos como una confesión íntima. Alejandro sintió que algo se removía en su interior, algo que había mantenido cuidadosamente enterrado durante años. Sin saber por qué, quiso proteger a esta desconocida que había aparecido en su vida de la manera más inesperada. «Venga conmigo», dijo, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Conozco un lugar donde puede quedarse». El trayecto en el Mercedes transcurrió en un silencio cargado de preguntas no formuladas. Isabela mantenía el violonchelo sobre sus piernas, sus dedos acariciando distraídamente el estuche mientras observaba los edificios que desfilaban por la ventana. Alejandro conducía con la misma precisión con que manejaba todos los aspectos de su vida, pero su mente estaba lejos de la carretera. «¿Cómo es posible que esté haciendo esto?», se preguntaba, lanzando miradas furtivas a la joven que viajaba a su lado. En 39 años, jamás había actuado por impulso. Cada decisión en su vida había sido cuidadosamente planificada, cada riesgo calculado al milímetro. Y ahora, aquí estaba, ofreciendo refugio a una completa desconocida. Pero había algo en Isabela que despertaba en él un instinto protector que creía haber perdido para siempre. Quizás era la forma en que había caído, con tanta dignidad incluso en su vulnerabilidad. O tal vez era la manera en que había mirado su violonchelo, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. «¿Toca desde hace mucho tiempo?», preguntó rompiendo el silencio. Isabela se sobresaltó ligeramente, como si hubiera estado perdida en sus propios pensamientos. «Desde que era pequeña», respondió con una sonrisa tímida. «Mi abuela me enseñó. Decía que la música era el lenguaje del alma, que podía curar heridas que las palabras no podían alcanzar». Alejandro sintió que algo se apretaba en su pecho. Conocía esa filosofía. Había escuchado palabras similares en otro tiempo, en otra vida. Su abuela era una mujer sabia, murmuró, y por primera vez en años, su voz se suavizó completamente. «¿Usted le gusta la música?», preguntó Isabela, notando el cambio en su tono. «Solía gustarme», respondió él, y algo en su expresión le hizo entender que había tocado un tema doloroso. Hace mucho tiempo. El resto del viaje transcurrió en un silencio más cómodo. Isabela observaba las manos de Alejandro sobre el volante, fuertes y seguras, y se preguntaba qué había pasado en su vida para que hablara de la música en pasado. Había algo en él que le recordaba a un león herido, poderoso pero con cicatrices invisibles. Cuando llegaron a los alrededores de Barcelona, Alejandro detuvo el coche frente a un edificio antiguo que estaba siendo restaurado. La estructura conservaba su encanto original, con balcones de hierro forjado y fachada de piedra, pero se notaba que estaba siendo cuidadosamente modernizada. «Es uno de mis proyectos», explicó Alejandro mientras bajaban del coche. «Estoy convirtiendo este edificio en lofts de lujo, pero hay uno en la parte trasera que ya está terminado. Nadie lo está usando por ahora». Isabela lo siguió por un pequeño sendero que rodeaba el edificio. El loft era pequeño pero acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar abundante luz natural. Los muebles eran modernos pero cálidos, y había una pequeña cocina totalmente equipada. «Es hermoso», murmuró Isabela, dejando su maleta en el suelo. No podía creer que este hombre, este extraño que había chocado con ella apenas unas horas antes, le estuviera ofreciendo algo tan generoso. «Puede quedarse el tiempo que necesite», dijo Alejandro, entregándole las llaves. «No hay prisa». «No puedo pagar», comenzó a decir ella, pero él la interrumpió con un gesto. «No es necesario. Considérelo una compensación por el accidente de esta mañana». Isabela lo miró a los ojos buscando algún indicio de segundas intenciones,
pero solo encontró una honestidad que la tranquilizó. ¿Por qué está haciendo esto? No me conoce. Alejandro se quedó en silencio por un momento, como si él mismo estuviera buscando la respuesta. ¿Por qué?, dijo finalmente. Creo que todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Después de mostrarle cómo funcionaba todo en el loft, Alejandro se dirigió hacia la puerta. Mi oficina está en el centro, pero si necesita algo urgente, mi número está en la tarjeta sobre la mesa. Señor, comenzó Isabela, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Alejandro, dijo él, sonriendo ligeramente. Alejandro Varela. Isabela Rivas, respondió ella extendiendo su mano. Cuando él la tomó, ambos sintieron nuevamente esa extraña corriente eléctrica. Descanse, Isabela, dijo él, y la forma en que pronunció su nombre hizo que ella sintiera mariposas en el estómago. Mañana será un día mejor. Después de que Alejandro se marchara, Isabela se sentó en el sofá y abrazó sus rodillas. Por primera vez en años, se sentía segura. No sabía por qué este hombre había decidido ayudarla, pero algo en su interior le decía que podía confiar en él. Esa noche, cuando las luces del loft se apagaron y el silencio envolvió el edificio, Isabela sacó su violonchelo. No pudo resistirse. Con cuidado comenzó a tocar una melodía suave que su abuela le había enseñado, una canción que hablaba de esperanza y nuevos comienzos. Lo que ella no sabía era que, en el edificio principal, Alejandro trabajaba tarde en su oficina temporal. Cuando las primeras notas llegaron hasta él, llevadas por la brisa nocturna a través de las ventanas abiertas, se detuvo en seco. El lápiz cayó de su mano. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Hacía 5 años que no escuchaba música en vivo. 5 años que había evitado todo lo que pudiera recordarle a Elena y a los sueños que habían muerto con ella. Pero esta melodía era diferente. No traía dolor, sino una extraña sensación de paz que había olvidado que existía. Se acercó a la ventana y cerró los ojos, dejando que las notas lo envolvieran como un abrazo cálido. Por primera vez en años, Alejandro Varela se permitió recordar lo que era sentir música en el alma. Los siguientes días establecieron una rutina silenciosa entre Alejandro e Isabela. Él llegaba temprano al edificio para supervisar las obras de restauración, y ella había comenzado a explorar los alrededores, familiarizándose con su nuevo refugio. Aunque apenas intercambiaban palabras cuando se cruzaban, ambos eran intensamente conscientes de la presencia del otro. Isabela había encontrado un pequeño café cerca del edificio donde servían el mejor café con leche que había probado en su vida. Cada mañana, compraba 2 y dejaba uno en la oficina temporal de Alejandro, junto con una pequeña nota de agradecimiento. Él nunca mencionaba el gesto, pero ella notaba que la taza siempre estaba vacía cuando regresaba. Es extraño, pensaba Isabela mientras caminaba por el pequeño parque cercano. Apenas lo conozco, pero siento como si... Se detuvo, incapaz de completar el pensamiento. Había algo en la forma en que Alejandro la miraba que la hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en años. Por su parte, Alejandro luchaba contra sensaciones que creía haber enterrado para siempre. Cada noche, cuando terminaba su trabajo, se quedaba en su oficina más tiempo del necesario, esperando esas notas suaves que flotaban desde el loft y que se habían convertido en la parte más esperada de su día. Una tarde, mientras revisaba los planos de uno de sus proyectos más importantes, el sonido del violonchelo comenzó antes de lo habitual, pero esta vez la melodía se detuvo abruptamente, seguida de un acorde discordante que lo hizo levantar la vista. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro salió de su oficina y se dirigió hacia el loft. Encontró la puerta entreabierta y a Isabela sentada en el suelo, con el violonchelo apoyado a su lado y el rostro entre las manos. «¿Isabela?», llamó suavemente tocando la puerta. «¿Está todo bien?». Ella levantó la vista y él pudo ver que había estado llorando. Los ojos color miel que tanto lo inquietaban estaban rojos y brillantes por las lágrimas. «Lo siento», murmuró, secándose las mejillas. No quería molestarlo. «No me molesta», dijo él, entrando sin ser invitado. «¿Qué ha pasado?». Isabela vaciló, pero algo en la voz de Alejandro la animó a continuar.
Mi tía llamó, susurró. Dice que si no regreso en una semana va a denunciarme por robo. Alejandro sintió una ira fría subir por su pecho. ¿Robo de qué? Del violonchelo, respondió ella, acariciando el instrumento como si fuera un ser vivo. Dice que era de mi abuela, sí, pero que ahora forma parte de la herencia familiar, que no tengo derecho a llevármelo. ¿Es cierto?, preguntó Alejandro, aunque ya conocía la respuesta por la expresión de dolor en el rostro de Isabela. Mi abuela me lo dejó a mí, susurró, en su testamento, pero mi tía tiene conexiones, conoce abogados, y yo no tengo dinero para defenderme. Alejandro se sentó en el sofá frente a ella. Dígame todo, dijo con una calma que no sentía, desde el principio, y así, por primera vez desde que la conocía, Isabela le contó toda su historia. Le habló de sus padres que habían muerto en un accidente cuando ella tenía 18 años. Le contó sobre su tía Esperanza, que había sido nombrada su tutora legal y que había administrado la herencia familiar como si fuera suya propia. Le explicó cómo había vivido 7 años bajo su control, trabajando en la tienda familiar sin sueldo, sin libertad, sin esperanza. Lo único que me mantenía cuerda era tocar, le confesó. Mi abuela me había enseñado que la música podía sanar cualquier herida. Cuando tocaba podía recordar quién era yo antes de que todo se volviera tan oscuro. Alejandro escuchó cada palabra, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior. No era solo por la injusticia de la situación, sino por la forma en que habían tratado a esta mujer extraordinaria. ¿Qué quiere hacer?, preguntó finalmente. No lo sé, admitió Isabela. Parte de mí quiere luchar, pero otra parte está cansada de tanto dolor. Tal vez debería devolver el violonchelo y buscar otra forma de empezar de nuevo. No, dijo Alejandro con una firmeza que la sorprendió. No va a devolver nada. Ese violonchelo es suyo por derecho. Pero no tengo dinero para abogados. Yo sí, la interrumpió él. Conozco a los mejores abogados de Barcelona. Podemos pelear esto. Isabela lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué haría eso por mí? Apenas me conoce. Alejandro se quedó en silencio por un momento, luchando consigo mismo. Finalmente, se acercó a ella hasta quedar a escasos centímetros. Porque, dijo con voz ronca, hace días que escucho su música y cada nota me recuerda lo que es sentirse vivo. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo exterior dejó de existir. Isabela sintió que se le aceleraba el corazón y Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no tocar su rostro. Cuando usted toca, continuó él, es como si despertara algo en mí que creía muerto. No puedo permitir que alguien le quite eso. Sin pensarlo, Isabela alargó la mano y la posó sobre la mejilla de Alejandro. Él cerró los ojos ante el contacto, sintiendo cómo todo su mundo se tambaleaba. ¿Qué nos está pasando?, susurró ella. No lo sé, respondió él cubriéndole la mano con la suya, pero no quiero que se detenga. Lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado, Alejandro se inclinó hacia ella. Sus respiraciones se mezclaron, sus corazones latieron al unísono. Y cuando sus labios se encontraron, fue como si todo el universo hubiera estado esperando ese momento. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos temieran romper algo frágil. Pero cuando Isabela suspiró contra sus labios, Alejandro profundizó el beso, vertiendo en él toda la ternura y la pasión que había mantenido encerrada durante años. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Alejandro apoyó su frente contra la de ella, respirando su perfume a jazmín y música. «Vamos a luchar», murmuró contra sus labios. «Juntos». La mañana siguiente trajo consigo una claridad dolorosa. Isabela despertó con los labios aún hormigueantes por el beso de la noche anterior, pero también con una sensación de culpa que no podía explicar. ¿Tenía derecho a sentir esta felicidad cuando su vida estaba en completo caos? Alejandro había llegado temprano al edificio, pero no para supervisar las obras. Había pasado la noche en vela, reviviendo cada segundo de ese beso, cada suspiro de Isabela, cada latido de su corazón cuando ella había tocado su rostro. Pero junto con la euforia vinieron también los fantasmas que había mantenido a raya durante años. Elena,
Murmuró su nombre como una oración y una maldición a la vez. Su primer amor, su prometida, la mujer que había muerto en un accidente 5 años atrás, justo cuando planeaban su boda. Desde entonces, había jurado no volver a amar, no volver a arriesgarse a sentir ese dolor devastador. Pero Isabela era diferente. Con Elena, todo había sido pasión ardiente, planes grandiosos, sueños que se construían sobre castillos en el aire. Con Isabela sentía una paz que no había conocido nunca, una conexión que iba más allá de la atracción física. «Buenos días». La voz suave de Isabela interrumpió sus pensamientos. Estaba en la puerta de su oficina, con 2 cafés y esa sonrisa tímida que lo desarmaba por completo. «Buenos días», respondió él, notando cómo ella evitaba su mirada. «¿Cómo durmió?» «Bien», mintió ella, dejando el café sobre su escritorio. La verdad era que había pasado la noche tocando melodías suaves, tratando de procesar todo lo que había sentido en sus brazos. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ambos querían hablar del beso, pero ninguno sabía cómo comenzar. Finalmente Alejandro se armó de valor. «Isabela, sobre lo de anoche, no tiene que explicar nada», lo interrumpió ella rápidamente. «Entiendo que fue un momento de impulso. Yo estaba vulnerable y usted quiso consolarme». «¿Es eso lo que piensa que fue?», preguntó él levantándose de su silla. «¿Un momento de compasión?». Isabela lo miró entonces, y él pudo ver la confusión en sus ojos. «¿Qué más podría ser? Somos muy diferentes, Alejandro. Usted es exitoso, seguro. Tiene el mundo en sus manos. Yo soy solo una mujer que huyó de casa con un violonchelo y una maleta». «Usted es mucho más que eso», dijo él, acercándose lentamente. «Es la mujer más valiente que he conocido. Tuvo el coraje de dejar atrás una vida que la lastimaba para buscar algo mejor». «¿Y qué hay de usted?», preguntó ella, encontrando fuerzas para mantener su mirada. «¿Qué es lo que lo lastima tanto que no puede escuchar música?». La pregunta cayó como una bomba entre ellos. Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo cómo todas sus defensas se levantaban automáticamente. «Eso no es asunto suyo», dijo con una frialdad que no había usado con ella hasta entonces. Isabela retrocedió como si la hubiera golpeado. «Tiene razón», murmuró. «Perdone la intromisión». Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Alejandro la detuvo. «Se llamaba Elena», dijo en voz baja. «Era violinista. Íbamos a casarnos». Isabela se volvió lentamente, viendo la lucha interna que se libraba en el rostro de Alejandro. «¿Qué pasó?» «Murió». Las palabras salieron como cristales rotos. 5 años, un accidente de tráfico, iba a una audición para la Orquesta Filarmónica, iba a cumplir su sueño y... Su voz se quebró. Sin pensarlo, Isabela se acercó a él y le tomó las manos. «Lo siento mucho», susurró. «Debió amarla muchísimo». «La amé», reconoció él, pero sus ojos estaban fijos en los de ella. «Pero lo que siento por usted es diferente. Con Elena, todo era un huracán de emociones. Con usted es como si hubiera encontrado un hogar». Isabela sintió que se le cortaba la respiración. «Alejandro, sé que es muy pronto», continuó él, «y sé que su situación es complicada, pero no puedo fingir que lo de anoche no significó nada para mí, porque significó todo». Antes de que ella pudiera responder, su teléfono móvil sonó. El nombre de tía Esperanza apareció en la pantalla, y Isabela sintió como si le hubieran echado agua fría encima. «Isabela». La voz de su tía sonaba aún más venenosa por teléfono. «¿Has reflexionado sobre mi propuesta?». «No es una propuesta», respondió Isabela mirando a Alejandro, quien había puesto una mano protectora en su espalda. «Es un chantaje. Llámalo como quieras, querida. Pero tienes hasta el viernes para regresar con mi violonchelo, o las consecuencias serán muy desagradables». «El violonchelo no es suyo», intervino Alejandro, tomando el teléfono. «Y si vuelve a amenazar a Isabela, tendrá que vérselas conmigo». «¿Y quién se supone que eres tú?», preguntó Esperanza con desdén. «Alejandro Varela», respondió él con una calma glacial. «Y le sugiero que consulte con sus abogados antes de continuar con estas amenazas». «Varela». La voz de Esperanza cambió ligeramente. «¿El arquitecto?». «El mismo».
y le aseguro que tengo recursos suficientes para hacer que esta situación se vuelva muy complicada para usted. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, Esperanza habló con una voz cargada de veneno. Esto no ha terminado, Isabela. Conozco a mi sobrina mejor que nadie. Cuando se canse de jugar a la protegida, regresará. Y yo estaré esperando. La llamada terminó, dejando a Isabela temblando. Alejandro la envolvió en sus brazos, sintiendo cómo todo su instinto protector se activaba. «No va a tocarla», murmuró contra su cabello. «Se lo prometo. Tiene razón en algo», susurró Isabela contra su pecho. «Me conoce. Sabe exactamente cómo hacerme daño». «Entonces tendremos que asegurarnos de que no tenga la oportunidad», dijo él, separándose para mirarla a los ojos. «Voy a llamar a mi abogado ahora mismo». Pero mientras Alejandro hacía la llamada, Isabela no pudo evitar preguntarse si realmente merecía que alguien luchara tanto por ella. Y, más importante aún, si tenía derecho a enamorarse de un hombre que aún llevaba el fantasma de su primer amor en el corazón. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Alejandro había contactado a su abogado, Miguel Santamaría, uno de los mejores especialistas en derecho civil de Barcelona, y las primeras noticias eran alentadoras. El testamento de la abuela de Isabela era claro y legal. Ella tenía todo el derecho sobre el violonchelo. Sin embargo, la amenaza de Esperanza había logrado su objetivo: sembrar la duda y el miedo en el corazón de Isabela. Se había vuelto más callada, más retraída, y aunque seguía tocando por las noches, sus melodías ahora llevaban un tinte de melancolía que partía el alma de Alejandro. «Está pensando en irse», se dijo Alejandro una tarde mientras la observaba desde la ventana de su oficina. Isabela estaba sentada en el pequeño jardín del edificio, con el violonchelo apoyado a su lado, pero sin tocarlo. Había algo en su postura, en la forma en que miraba hacia el horizonte, que le decía que estaba planeando huir otra vez. La idea lo aterrorizó más de lo que quería admitir. En solo una semana, esta mujer se había convertido en algo esencial para él. Sus mañanas comenzaban esperando su sonrisa tímida y su café. Sus noches terminaban con la música que ella tocaba. Y sus sueños estaban llenos de ella. Esa noche decidió tomar cartas en el asunto. Preparó una cena sencilla y la llevó al loft, usando como excusa que tenían que discutir los avances del caso legal. «No tenía que molestarse», dijo Isabela cuando lo vio llegar con las bolsas de comida, pero sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que valiera la pena todo el esfuerzo. «No es molestia», respondió él, empezando a sacar los recipientes. «Además pensé que podríamos celebrar las buenas noticias». «¿Buenas noticias?». Miguel llamó esta tarde. «Tu tía no tiene base legal para su amenaza. El violonchelo es legalmente tuyo, y cualquier intento de quitártelo constituiría un robo». Isabela debería haberse sentido aliviada, pero en cambio una expresión de preocupación cruzó su rostro. «Alejandro», comenzó lentamente, «ha hecho mucho por mí. Demasiado. Y yo no puedo pagárselo». «No le estoy pidiendo que me pague nada», dijo él dejando de servir la comida para mirarla directamente. «Pero debería», insistió ella. «Todo esto, el loft, el abogado, su tiempo, usted apenas me conoce. ¿Por qué está haciendo todo esto?». Alejandro se quedó en silencio por un momento, luchando con las palabras. Finalmente se acercó a ella y le tomó las manos. «Porque cuando la miro, veo algo que creí que había perdido para siempre». «¿Qué?». «Esperanza», dijo simplemente. «Pero no el tipo de esperanza que su tía le quitó a usted. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, puedo volver a ser feliz». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «No puedo ser eso para usted», susurró. «No puedo ser la solución a su dolor». «No le estoy pidiendo que lo sea», respondió él acercándose más. «Solo le estoy pidiendo que me deje intentar hacerla feliz a usted». Antes de que Isabela pudiera responder, él la besó. Esta vez no fue el beso tentativo de la primera vez, sino algo más profundo, más desesperado, como si quisiera convencerla con cada caricia de sus labios de que lo que había entre ellos era real. Isabela se dejó llevar por un momento,
sintiendo cómo todo su cuerpo respondía a su toque. Pero cuando Alejandro deslizó sus manos por su espalda, ella se apartó bruscamente. «No», murmuró, llevándose las manos a los labios. «No puedo. No podemos». «¿Por qué?», preguntó él con la voz ronca por la pasión contenida. «Porque usted aún la ama», dijo ella con una claridad que lo dejó sin aliento. «A Elena. Puede ver cómo cambia cuando habla de ella. Y yo no puedo competir con un fantasma». «Isabel». «No», lo interrumpió levantándose del sofá. «Usted es un hombre bueno, Alejandro, el mejor que he conocido, pero merece a alguien que pueda amarlo completamente, sin dudas, sin miedo, y yo no sé si soy esa persona». «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que tal vez mi tía tiene razón, tal vez solo soy buena para huir». Alejandro se levantó también, sintiendo pánico ante sus palabras. «No se atreva a decir eso. Su tía es una manipuladora que se aprovechó de una niña huérfana. Usted es valiente, talentosa, hermosa. Soy una cobarde», explotó Isabela, sorprendiéndolo con la intensidad de su voz. «Una cobarde que tardó 7 años en encontrar el valor para escapar. Una cobarde que se enamora del primer hombre que le muestra gentileza. Una cobarde que no puede tocar una simple melodía sin recordar todo lo que ha perdido». «Usted no es una cobarde», dijo Alejandro firmemente, tomándola por los hombros. «Un cobarde no habría tenido el valor de empezar de nuevo. Un cobarde no habría luchado por conservar lo único que le quedaba de su abuela. Un cobarde no habría... ¿No habría qué? No me habría enseñado que es posible volver a sentir», terminó él en voz baja. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabela. «Alejandro, yo...» El teléfono de ella volvió a sonar, interrumpiendo el momento. Esta vez no era su tía, sino un número desconocido. Cuando contestó, una voz femenina, suave pero con un toque de malicia, le habló. «¿Isabela Rivas?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Patricia Mendoza. Creo que tenemos que hablar sobre Alejandro Varela». Isabela miró a Alejandro, quien había palidecido al escuchar el nombre. «¿Quién es Patricia Mendoza?», le preguntó en silencio, pero la expresión en su rostro ya le daba la respuesta. «Soy», continuó la voz al teléfono, «la mujer que estuvo con Alejandro antes que tú, y creo que hay algunas cosas sobre él que deberías saber». El mundo de Isabela se tambaleó. Sin decir una palabra, colgó el teléfono y miró a Alejandro con una mezcla de dolor y decepción. «¿Quién es Patricia Mendoza?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro cerró los ojos sintiendo cómo todo se desmoronaba. Es complicado. Simplifíquemelo», dijo Isabela con una calma que no sentía. «Fue mi relación después de Elena. Duró 6 meses. Terminó hace 1 año. ¿Y por qué me está llamando a mí?». Alejandro no tenía respuesta para esa pregunta, pero ambos sabían que nada bueno podía venir de esa llamada. Las grietas que ya existían en sus corazones se acababan de hacer un poco más profundas. La mañana siguiente llegó gris y lluviosa, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de ambos protagonistas. Isabela había pasado la noche en vela, dándole vueltas a la llamada de Patricia Mendoza, mientras Alejandro había caminado por las calles de Barcelona hasta el amanecer, maldiciendo el momento en que había dejado que esa mujer entrara en su vida. Patricia Mendoza había sido un error, un intento desesperado de olvidar a Elena, que había terminado en desastre. Ella era todo lo que él creía que necesitaba en ese momento: fría, calculadora, sin expectativas emocionales profundas, pero también había resultado ser manipuladora, obsesiva y peligrosa cuando las cosas no salían como ella quería. Isabela estaba en la cocina del loft, preparando su café matutino con manos temblorosas, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, y Alejandro había estado evitándola desde la noche anterior. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con una mujer impresionante. Patricia Mendoza era todo lo que Isabela no era: alta, elegante, con una seguridad en sí misma que parecía natural. Su cabello negro estaba perfectamente peinado, su maquillaje era impecable, y su traje de diseñador gritaba éxito y dinero. Sonrió con una dulzura que no llegaba a sus ojos oscuros. «Tú debes ser Isabela», dijo con voz melosa. «Soy Patricia, ¿podemos hablar?».
Isabela quiso cerrar la puerta, pero algo en la determinación de Patricia le dijo que esta conversación era inevitable. «¿Qué quiere?» «Solo conversar entre mujeres», respondió Patricia invitándose a entrar. «Sobre Alejandro. No tengo nada que hablar con usted sobre él». «Oh, querida», rió Patricia, mirando alrededor del loft con una sonrisa condescendiente. «Veo que ya te instaló en uno de sus refugios. Es su patrón, ¿sabes? Encuentra mujeres vulnerables y las rescata. Te hace sentir especial, ¿verdad?» «No sé de qué está hablando», murmuró Isabela, pero algo frío se instaló en su estómago. «Alejandro tiene un complejo de salvador», continuó Patricia, sentándose sin ser invitada. «Le gustan las mujeres que necesitan ser rescatadas porque así puede sentirse poderoso, en control. Elena era violinista, pero de una familia sin recursos. Yo era una empresaria en bancarrota cuando me conoció». «¿Y tú? ¿Yo qué?», preguntó Isabela, aunque temía la respuesta. «Tú eres una huérfana sin hogar con un violonchelo», dijo Patricia con crueldad calculada. «El caso perfecto para su complejo de héroe». «Usted no sabe nada sobre nosotros», replicó Isabela, pero su voz sonaba menos convincente incluso para ella misma. «¿Nosotros?». Patricia se rió con genuina diversión. «Querida, han pasado apenas unos días. ¿Realmente crees que conoces a Alejandro? ¿Sabes por qué terminamos?». Isabela no respondió, pero Patricia continuó de todas formas. «Porque me di cuenta de que él nunca me vio realmente. Yo era solo un proyecto, una distracción de su dolor por Elena. Cuando me recuperé económicamente, cuando ya no necesité su ayuda, perdí el interés. ¿Y sabes qué me dijo cuando le reclamé? No quiero saberlo. Me dijo que nunca había fingido amarme, que desde el principio había sido claro en que solo me ofrecía compañía, no amor». Patricia se inclinó hacia adelante, como una serpiente acercándose a su presa. «¿Te ha dicho que te ama, Isabela?». El silencio de Isabela fue respuesta suficiente. «Por supuesto que no», murmuró Patricia con falsa compasión, «porque Alejandro Varela solo ha amado a una mujer en su vida y está muerta. El resto de nosotras solo somos sustitutos temporales». «¿Por qué me dice esto?», preguntó Isabela con voz quebrada. «Porque reconozco las señales», respondió Patricia levantándose. «Veo en tus ojos la misma esperanza ciega que tuve yo. Y no quiero que pases por lo que pasé cuando él decida que ya no necesitas ser salvada». Después de que Patricia se marchara, Isabela se quedó inmóvil en el centro del loft. Las palabras de esa mujer resonaban en su mente como campanas fúnebres. ¿Que era posible que todo lo que había sentido con Alejandro fuera solo una ilusión? ¿Era ella realmente solo otro proyecto de caridad para él? Mientras tanto, en su oficina, Alejandro trabajaba con una concentración feroz, tratando de no pensar en Isabela ni en la conversación que sabía que debían tener. Cuando su asistente le informó que Patricia había estado preguntando por la dirección del loft, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sin perder tiempo, se dirigió hacia el loft, pero cuando llegó, encontró la puerta cerrada y a Isabela sentada en el suelo, abrazando su violonchelo como si fuera un salvavidas. «Isabela», llamó, tocando suavemente. «Sé que Patricia vino. Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar», respondió ella sin abrir la puerta. «Por favor, déjeme explicarle». «¿Explicarme qué?». La puerta se abrió de golpe, revelando el rostro manchado de lágrimas de Isabela. «Explicarme que soy solo su proyecto de caridad más reciente, que cuando ya no necesite ser rescatada, va a perder el interés en mí». «Eso no es cierto», dijo Alejandro, tratando de entrar, pero ella le bloqueó el paso. «¿No? Entonces dígame, Alejandro, ¿qué soy para usted? ¿Qué somos nosotros?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como una espada. Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Porque en el fondo de su corazón, una parte de él se preguntaba si Patricia no había tenido razón en algo. ¿Estaba realmente enamorándose de Isabela o solo se sentía atraído hacia su necesidad de ayuda? «No puede responder», murmuró Isabela, y en su voz había una tristeza tan profunda que le partió el corazón. Porque ella tenía razón. «Isabela, por favor, creo que es mejor que me vaya», dijo ella con una calma que no sentía. «Antes de que esto se complique más». «No»,
La palabra salió de él como un rugido. No va a irse. No va a dejar que esa mujer manipuladora destruya lo que tenemos. ¿Qué tenemos, Alejandro?, preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. Dígamelo, sin dudas, sin titubeos. ¿Qué tenemos? Alejandro la miró sintiendo todo el peso de la pregunta. En sus ojos vio el mismo amor que él sentía, pero también la duda, el miedo, la vulnerabilidad que Patricia había explotado tan cruelmente. Ahí se dio cuenta de que su respuesta en este momento determinaría el futuro de ambos. Tenemos... comenzó, pero antes de que pudiera terminar, el teléfono de Isabela volvió a sonar. Esta vez era su tía Esperanza, y las palabras que salieron del altavoz helaron la sangre de ambos. Isabela, querida, acabo de tener una conversación muy interesante con una tal Patricia Mendoza. Creo que es hora de que regresemos a casa, ¿no te parece? La alianza entre Patricia y Esperanza se había forjado en el infierno de la venganza y los celos. Mientras Isabela luchaba por procesar la traición, Alejandro sintió que todo su mundo se desplomaba. Había subestimado la capacidad destructiva de Patricia y ahora Isabela estaba pagando el precio. ¿Qué le dijo?, preguntó Alejandro, arrancándole el teléfono de las manos a Isabela. La risa de Esperanza resonó desde el altavoz como el graznido de un cuervo. Ah, el famoso Alejandro Varela. Patricia me contó cosas muy interesantes sobre ti, sobre tu costumbre de coleccionar mujeres rotas para después desecharlas. Eso es mentira, rugió Alejandro, pero Esperanza continuó implacable. Mi sobrina siempre fue ingenua, pero no la creía tan tonta como para enamorarse del primer hombre que le lanza algunas migajas de atención. Patricia me aseguró que esto es temporal, que pronto te cansarás de jugar al héroe. Isabela le quitó el teléfono de vuelta, sus manos temblando de rabia y dolor. ¿Qué quiere, tía? Quiero que vuelvas a casa donde perteneces. He enviado a tu primo Roberto a Barcelona. Llegará mañana para escoltarte de regreso. No voy a ir a ningún lado, dijo Isabela con más firmeza de la que sentía. Oh, querida, creo que sí lo harás. Verás, Patricia me proporcionó información muy valiosa sobre tu benefactor. Su empresa tiene algunos contratos gubernamentales muy importantes. Sería una pena que ciertos funcionarios se enteraran de que está utilizando propiedades comerciales como refugio para mujeres de dudosa reputación. Alejandro sintió como si le hubieran echado gasolina y prendido fuego. ¿Me está amenazando? Solo estoy protegiendo a mi sobrina de un depredador, respondió Esperanza con falsa dulzura. A menos, por supuesto, que prefieras terminar esta situación por las buenas. La llamada terminó, dejando un silencio ensordecedor. Isabela se dejó caer en el sofá, abrazando su violonchelo como si fuera lo único real en un mundo que se desmoronaba. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Isabela, mírame», suplicó. «No puede creer nada de lo que dijeron, ni Patricia, ni su tía». «¿Por qué no debería creerlo?», preguntó ella con voz apagada. «Patricia conoce su pasado mejor que yo. Y mi tía me conoce mejor que nadie». «Su tía es una manipuladora que se aprovechó de una niña huérfana», dijo Alejandro con vehemencia. «Y Patricia es una mujer despechada que no puede aceptar que lo nuestro terminó». «¿Lo nuestro?». Isabela lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Qué es exactamente lo nuestro, Alejandro? Porque llevo días preguntándoselo y usted nunca me da una respuesta clara». Alejandro se quedó en silencio, luchando con palabras que se negaban a salir. «Isabela, yo...». «No puede decirlo», murmuró ella, apartándose de él. «No puede decir que me ama porque no es cierto. Patricia tenía razón. Soy solo otro proyecto para usted». «Eso no es verdad», gritó Alejandro poniéndose de pie. «¿Cree que habría arriesgado mi reputación, mi empresa, mi tranquilidad por un simple proyecto? ¿Cree que habría desafiado a su tía y a mis propios fantasmas solo por caridad?» «No lo sé», respondió Isabela también levantándose. «Dígame usted, ¿por qué lo hizo?» «Porque...». Alejandro se pasó las manos por el cabello frustrado. «Porque cuando la miro, veo un futuro que creí que había perdido para siempre. Porque su música no solo me recuerda a Elena, sino que me muestra que puedo amar de nuevo. Porque usted... ¿Yo qué? Porque usted me enseñó que el amor no siempre tiene que doler,
Las palabras salieron en un susurro. Con Elena, todo era pasión ardiente, pero también ansiedad constante. Con usted, siento paz. Siento que he llegado a casa. Isabela sintió que se le partía el corazón. Podía ver la sinceridad en sus ojos, pero también el miedo, la incertidumbre que lo había paralizado durante días. Pero aún la ama, dijo con suavidad. Siempre amaré a Elena, admitió Alejandro. Fue mi primer amor, y su muerte me marcó para siempre. Pero amarla a ella no significa que no pueda amarla a usted. ¿Puede?, preguntó Isabela con el corazón en la garganta. Alejandro se acercó a ella lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Sí, dijo con voz ronca. Te amo, Isabela. Te amo de una manera que no sabía que era posible. Te amo por tu fuerza, por tu música, por la forma en que haces que todo parezca posible. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. Yo también te amo, susurró. Pero tengo miedo, admitió ella. Miedo de que cuando ya no necesites ser rescatada, te des cuenta de que no soy suficiente para ti. Miedo de que Patricia tuviera razón y que esto sea solo temporal. Alejandro la tomó en sus brazos, apretándola contra su pecho como si quisiera fusionar sus corazones. Isabela, escúchame. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con rescatarte. Tú me rescataste a mí. Me devolviste la música, la esperanza, la capacidad de amar. Pero ¿y si...? Él la hizo callar con un beso desesperado, vertiendo todo su amor, toda su pasión, todo su miedo en esa caricia. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. No voy a dejar que destruyan esto, murmuró él contra sus labios. No voy a dejar que te lleven. ¿Y si no tenemos opción?, preguntó ella. ¿Y si mi tía cumple sus amenazas? Entonces nos iremos, dijo Alejandro sin dudarlo. Nos iremos de Barcelona, de España, si es necesario. Empezaremos de nuevo en otro lugar. No puedes abandonar todo por mí, protestó Isabela. Puedo y lo haré, respondió él con determinación. Porque una vida sin ti no es vida en absoluto. En ese momento sonó el timbre del loft. A través de la ventana pudieron ver un coche negro estacionado afuera y un hombre alto que golpeaba la puerta con insistencia. «Roberto», murmuró Isabela, palideciendo. «Mi primo. Llegó antes de lo previsto». Alejandro sintió que la rabia lo consumía. «No va a entrar», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Alejandro, «no». Isabela lo tomó del brazo. «Esto solo empeorará las cosas». «Isabela», gritó Roberto desde afuera. «Sé que estás ahí. Mamá te está esperando». «No voy a ir contigo», gritó Isabela de vuelta. «No tienes opción. O vienes por las buenas o llamaré a la policía». Alejandro apretó los puños, sintiendo cómo todo se les escapaba de las manos. Habían encontrado el amor. Se habían confesado sus sentimientos. Pero las fuerzas que se aliaban contra ellos parecían imparables. «Necesitamos un plan», murmuró, mirando a Isabela con determinación. «Y lo necesitamos ahora». Los golpes en la puerta se intensificaron, acompañados ahora por la voz amenazante de Roberto. «Isabela, no me hagas derribar esta puerta. Sabes lo que tu madre me autorizó a hacer si no cooperas». Alejandro sintió que cada fibra de su ser se tensaba como un resorte. «¿Qué autorizó?», preguntó en voz baja, pero por la expresión de terror en el rostro de Isabela, ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Roberto fue militar», murmuró ella temblando. «Mi tía lo adoptó cuando quedó huérfano, igual que a mí, pero él siempre fue su favorito, y cuando yo no hacía lo que ella quería». No necesitó terminar la frase. Las pequeñas cicatrices en las muñecas de Isabela, que Alejandro había notado pero nunca había preguntado sobre ellas, de repente cobraron un significado siniestro. «No va a tocarla», dijo Alejandro con una calma mortal. «Jamás. Tenemos que irnos», susurró Isabela, agarrando su violonchelo. «Ahora, por la parte trasera». «¿Y después qué?», preguntó Alejandro, ya moviendo algunos documentos importantes a su maletín. «¿Corremos para siempre?». «No lo sé», admitió ella, con lágrimas en los ojos. «Solo sé que no puedo volver con ella. Prefiero vivir en la calle que volver a esa casa».
Alejandro se detuvo en seco. «Espera», dijo, una idea formándose en su mente. «¿Qué edad tenías cuando murieron tus padres?» 18, respondió Isabela, confundida por la pregunta. «¿Y tu tía fue nombrada tu tutora legal?» «Sí, pero ¿qué tiene que ver?» «Isabela», rugió Roberto desde afuera. «Última oportunidad». «Todo», dijo Alejandro, tomando su teléfono. «Miguel», habló cuando contestó su abogado. «Necesito que investigues algo urgentemente. ¿Es legal que alguien sea nombrado tutor de una persona de 18 años en España?» La respuesta de Miguel fue como música para sus oídos. En España, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Cualquier tutela establecida después de esa edad sería nula a menos que hubiera una declaración de incapacidad mental, algo que claramente no era el caso de Isabela. «Miguel», continuó Alejandro, «necesito que prepares una denuncia por coerción, amenazas y apropiación indebida. Nos vemos en tu oficina en 1 hora». Mientras hablaba, Isabela empacaba rápidamente algunas cosas. Cuando Alejandro colgó, ella lo miró con una mezcla de esperanza y incredulidad. «¿Es posible?» «No solo es posible», dijo Alejandro tomándola en sus brazos. «Su tía lleva 7 años cometiéndoles delitos contra ti. Es hora de que pague por ello». El sonido de cristales rompiéndose lo sobresaltó. Roberto había roto una ventana de la planta baja y estaba intentando entrar. «Vámonos», dijo Alejandro, tomando la mano de Isabela. «Por la salida trasera». Corrieron por los pasillos del edificio en construcción, Isabela cargando su violonchelo y Alejandro con su maletín. Podían oír a Roberto maldiciendo mientras trataba de encontrar una forma de subir al loft. Llegaron al coche de Alejandro justo cuando Roberto aparecía en la ventana del loft, gritándoles que se detuvieran. Alejandro arrancó con una velocidad que habría hecho quejar las llantas si hubiera sido una película, pero en la realidad solo significaba que se alejaban de allí lo más rápido que la ley permitía. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabela, mirando por el espejo retrovisor como si esperara ver a Roberto persiguiéndolos. «Primero a ver a Miguel», respondió Alejandro. Después vamos a asegurarnos de que ni tu tía ni Patricia puedan hacerte daño nunca más». Durante el trayecto hacia el centro de Barcelona, Isabela no podía dejar de mirar a Alejandro. Este hombre, que había aparecido en su vida por casualidad, estaba arriesgando todo por ella: su empresa, su reputación, su tranquilidad. «Alejandro», dijo finalmente, «¿de verdad estás dispuesto a hacer esto? ¿A enfrentarte a todo esto por mí?» Él detuvo el coche en un semáforo rojo y se volvió hacia ella. «Isabela», dijo, tomando su rostro entre sus manos, «pasé 5 años muerto en vida después de Elena. 5 años sintiendo que nunca volvería a ser feliz. Y luego apareciste tú, con tu música y tu sonrisa tímida, y me devolviste a la vida». Sus labios se encontraron en un beso lleno de promesas y de esperadas declaraciones de amor. Cuando se separaron, los ojos de ambos brillaban con lágrimas no derramadas. «Te amo», susurró él, «y no voy a dejar que nadie te aleje de mí». «Te amo», respondió ella, «pero tengo miedo». «Yo también», admitió él, «pero juntos podemos con todo». El semáforo cambió a verde y continuaron su camino. Ninguno de los dos vio el coche negro que había comenzado a seguirlos 3 calles atrás, con Roberto al volante y una expresión de determinación fría en el rostro. En la oficina de Miguel Santamaría, 1 hora después, las noticias eran aún mejores de lo que habían esperado. No solo la tutela de Esperanza era completamente ilegal, sino que el abogado había encontrado irregularidades en el manejo de la herencia de los padres de Isabela. «Hay dinero», le dijo Miguel a Isabela. «Mucho dinero que tu tía ha estado usando como si fuera suyo. Propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Todo debería haber sido tuyo al cumplir 18 años». Isabela se quedó sin palabras. Durante años había vivido como una sirvienta en su propia casa, mientras su tía disfrutaba de una vida lujosa con su dinero. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Alejandro. «Podemos presentar una demanda civil y una denuncia penal», respondió Miguel. «Las amenazas telefónicas, la coerción, el manejo indebido de fondos, hay base para varios delitos». «¿Y cuánto tiempo tardaría?» «Meses, tal vez años.
Pero mientras tanto, podemos solicitar una orden de protección contra Esperanza y Roberto. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Miguel. Su asistente le informó que había un hombre en recepción preguntando por Isabela Rivas y que se negaba a marcharse hasta hablar con ella. «Roberto», murmuró Isabela, palideciendo. «No va a entrar aquí», dijo Miguel firmemente. «Esta oficina es privada». Pero como si hubiera escuchado sus palabras, la puerta se abrió de golpe. Roberto había conseguido pasar por recepción, y su rostro mostraba una ira apenas contenida. «Isabela», dijo con voz engañosamente calmada, «es hora de irse a casa». Alejandro se puso de pie inmediatamente, colocándose entre Roberto e Isabela. «Le sugiero que se vaya ahora mismo, o llamaré a la policía». Roberto sonrió, pero no había nada agradable en esa sonrisa. «Adelante, llámelos. Tengo autorización legal para llevarme a mi prima». «No, no la tiene», intervino Miguel, mostrando los documentos que había preparado. «La señorita Rivas es una adulta libre. Cualquier intento de llevársela constituye secuestro». La sonrisa de Roberto se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia que hizo que Isabela temblara detrás de Alejandro. Conocía esa mirada. Había visto lo que Roberto era capaz de hacer cuando se enfurecía. «Esto no ha terminado», dijo Roberto finalmente, «ni por asomo». Después de que se marchara, los tres se quedaron en silencio, procesando lo que acababa de pasar. Finalmente, Miguel habló. «Necesitan un lugar seguro donde quedarse mientras procesamos la demanda. ¿Tienen algún sitio donde puedan ir?» Alejandro asintió. «Tengo una casa en las afueras de la ciudad. Nadie más conoce la dirección». «Perfecto», dijo Miguel. «Mientras tanto, yo me encargo de todo lo legal». Mientras salían de la oficina por una salida trasera, Isabela se aferró al brazo de Alejandro. «¿De verdad crees que esto funcionará?» «Tiene que funcionar», respondió él, besando su frente. «Porque no voy a perderte, no ahora que sé lo que es amarte». La casa de Alejandro en las afueras de Barcelona era un refugio perfecto. Escondida entre pinos y olivos, la villa moderna se alzaba como un santuario de paz y cristal, donde las grandes ventanas dejaban entrar la luz dorada del atardecer mediterráneo. Isabela no podía creer que este lugar existiera, y menos aún que Alejandro la hubiera traído aquí. «Es hermosa», murmuró, mientras él la ayudaba a sacar su violonchelo del coche. Sus dedos se rozaron al tomar el estuche, y ambos sintieron esa descarga eléctrica que ahora reconocían como el lenguaje secreto de sus corazones. «Era de mis padres», explicó Alejandro, abriendo la puerta principal. «La heredé cuando murieron, pero casi nunca vengo aquí. Hay demasiados recuerdos». Dentro la casa era cálida y acogedora, con muebles de madera noble y obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Pero lo que más llamó la atención de Isabela fue el piano de cola negro que dominaba el salón principal. «¿Tocas?», preguntó, acercándose al instrumento con reverencia. «Solía hacerlo», respondió él, y otra vez ese tono melancólico que aparecía cuando hablaba de música. «Mi madre me enseñó. Decía que un hogar sin música era como un jardín sin flores». Isabela pasó los dedos por las teclas, produciendo una melodía suave y tentativa. Alejandro se quedó inmóvil, observándola. En esta casa donde había crecido, donde había aprendido a amar la música antes de que el dolor se la arrebatara, ver a Isabela tocar se sintió como una bendición. «Toca conmigo», le pidió ella, mirándolo con esos ojos que lo desarman van por completo. «No he tocado en años», protestó él. «Entonces es hora de empezar de nuevo», dijo ella con una sonrisa que le recordó por qué había decidido arriesgar todo por ella. Alejandro se acercó lentamente y se sentó a su lado en el banco del piano. Sus muslos se rozaron y el aire entre ellos se cargó de una tensión eléctrica que había estado creciendo durante días. Cuando sus dedos tocaron las teclas junto a los de ella, la música que emergió fue como una conversación entre almas. «Así solía tocar con Elena», pensó Alejandro, pero sorprendentemente el recuerdo no trajo dolor. En cambio, sintió como si Elena estuviera dándole su bendición, como si le dijera que estaba bien amar de nuevo. La melodía se intensificó, y gradualmente Isabela comenzó a acompañar con su voz. No había cantado para nadie en años,
pero con Alejandro se sentía segura de mostrar esa parte vulnerable de su alma. Su voz era suave como la miel, con un toque de melancolía que hablaba de todas las batallas que había luchado y ganado. Cuando la música se desvaneció, se quedaron sentados en silencio, sus respiraciones sincronizadas, sus corazones latiendo al mismo ritmo. Alejandro se volvió hacia ella, y lo que vio en sus ojos lo dejó sin aliento. Era amor puro, sin dudas, sin miedos, sin reservas. «Isabela», murmuró su nombre como una oración. «Sí», susurró ella, entendiendo la pregunta no formulada en su voz. Él acunó su rostro entre sus manos, memorizando cada detalle. Las pestañas largas que proyectaban sombras en sus mejillas, los labios rosados que temblaban ligeramente, los ojos color miel que lo miraban como si fuera su salvación. «Te amo tanto que duele», confesó él. «Entonces no me ames desde el dolor», respondió ella, acercándose hasta que sus alientos se mezclaron. «Ámame desde la alegría». El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No hubo desesperación ni miedo, solo amor puro y la promesa de un futuro compartido. Alejandro la levantó en sus brazos y ella se aferró a él como si fuera su ancla en una tormenta que finalmente había pasado. La llevó hasta su dormitorio, donde las ventanas daban al jardín y las últimas luces del día pintaban todo de dorado. La depositó suavemente sobre la cama y por un momento simplemente se miraron. «¿Estás segura?», preguntó él, aunque en sus ojos ya conocía la respuesta. «Contigo estoy segura de todo», respondió ella atrayéndolo hacia sí. Lo que siguió fue una danza lenta y tierna, llena de caricias suaves y besos que sabían a promesas eternas. Alejandro la adoró con sus manos y sus labios, tratándola como la criatura preciosa y fuerte que era. E Isabela se entregó completamente, sin reservas, mostrándole con cada suspiro y cada caricia que él era su elección, hoy y siempre. Cuando se unieron finalmente, fue como si dos mitades de un alma se hubieran encontrado después de años de búsqueda. No hubo prisa, no hubo urgencia desesperada, solo amor que se desplegaba como una flor que por fin encuentra el sol. Más tarde, acurrucados entre las sábanas, Isabela trazaba círculos perezosos en el pecho de Alejandro mientras él acariciaba su cabello. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En que por primera vez en mi vida me siento completamente libre», respondió ella, levantando la cabeza para mirarlo. «Libre de mi tía, libre del miedo, libre de dudar de mí misma. Y yo me siento vivo», dijo él besando su frente. «Completamente vivo por primera vez en 5 años». «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella. «Ahora», dijo Alejandro atrayéndola más cerca, «vamos a construir una vida juntos, una vida llena de música y amor y todas las cosas hermosas que nos merecemos». Afuera, la noche había caído sobre Barcelona, pero en su refugio, rodeados del amor que habían encontrado contra todas las probabilidades, Alejandro e Isabela sabían que habían ganado la batalla más importante de sus vidas, la batalla por su derecho a ser felices. Los siguientes días en la villa fueron como vivir en un sueño dorado. Alejandro había tomado unos días libres, algo que no había hecho en años, y había convertido cada momento en una celebración silenciosa de su amor recién descubierto. Las mañanas comenzaban con café compartido en la terraza, mirando el amanecer sobre las colinas. Las tardes se llenaban de música, él al piano y ella con su violonchelo, creando melodías que parecían compuestas por el universo mismo para celebrar su unión. «Nunca pensé que podría ser tan feliz», confesó Isabela una tarde, mientras estaban tumbados en el jardín bajo un olivo centenario. Su cabeza descansaba en el pecho de Alejandro, escuchando el ritmo constante de su corazón como si fuera su canción favorita. «Ni yo», respondió él, enredando sus dedos en el cabello sedoso de ella. «Pensé que había agotado mi cuota de felicidad en esta vida, pero como todos los sueños, este también tendría que enfrentar la realidad». El teléfono de Alejandro sonó, rompiendo la tranquilidad de la tarde. Era Miguel, y las noticias eran agridulces. «La demanda contra Esperanza está progresando bien», informó el abogado. «Pero hay complicaciones. Patricia
ha estado esparciendo rumores sobre tu relación con Isabela entre tus clientes corporativos. Algunos están considerando cancelar contratos. Alejandro sintió que la ira fría se apoderaba de él. ¿Qué tipo de rumores? Que tienes una aventura con una menor de edad, que utilizas propiedades comerciales para fines ilegales. Ya sabes, el tipo de mentiras que pueden arruinar una reputación en días. Isabela, que había escuchado la conversación, se incorporó bruscamente. «Esto es por mi culpa», murmuró con el rostro pálido. «Mi tía y Patricia están destruyendo tu vida por mi culpa». «No», dijo Alejandro firmemente, terminando la llamada y tomándola en sus brazos. «Esto no es culpa tuya. Es culpa de personas malvadas que no pueden soportar ver a otros felices». «Pero tu empresa», comenzó ella. «Mi empresa es importante», la interrumpió él, «pero no tanto como tú. Podemos superar esto». Sin embargo, los ataques se intensificaron. Al día siguiente, aparecieron artículos en tabloides locales con fotos borrosas de Alejandro e Isabela tomadas con teleobjetivo, acompañadas de insinuaciones maliciosas sobre su relación. Esperanza había contratado a investigadores privados y estaba utilizando cada recurso a su disposición para destruir la vida que habían construido. «Tengo que irme», dijo Isabela esa noche, después de leer los artículos. «Tengo que alejarme de ti antes de que destruyan todo lo que has trabajado para construir». «No», la voz de Alejandro resonó por toda la casa. «No vas a huir, no otra vez». «Pero mira lo que está pasando», gritó ella, señalando los periódicos esparcidos sobre la mesa. «Están arruinando tu reputación. Tus clientes se están alejando». «No me importa», rugió él, tomándola por los hombros. «¿No lo entiendes? Nada de eso importa sin ti». «Por supuesto que importa». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Es tu vida. Es todo lo que construiste». «Mi vida eres tú», dijo él, su voz quebrándose. «Todo lo que construí no significa nada si no puedo compartirlo contigo». Se miraron en silencio, ambos respirando agitadamente, ambos sintiendo el peso de las decisiones que tendrían que tomar. Finalmente, Alejandro habló con una calma que no sentía. «Isabela, ¿me amas?» «Sabes que sí», susurró ella. «¿Confías en mí?» «Con mi vida». «Entonces confía en que encontraremos una forma de superar esto, juntos». Esa noche, mientras Isabela dormía inquieta en sus brazos, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Silenciosamente se levantó y fue a su estudio, donde hizo una llamada que sabía que era su última carta. «Carmen», habló cuando contestó la mujer del otro lado. «Soy Alejandro Varela. Necesito tu ayuda». Carmen Rossini era la periodista de investigación más respetada de España, conocida por su integridad y su habilidad para desentrañar las verdades que otros querían mantener ocultas. También había sido amiga de la familia Varela durante años. «Alejandro». Su voz sonaba preocupada. «He estado leyendo las noticias. ¿Qué está pasando realmente?» Alejandro le contó toda la historia, desde el momento en que conoció a Isabela hasta las amenazas y manipulaciones de Esperanza y Patricia. Carmen escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó hubo un largo silencio. «Dame 48 horas», dijo finalmente. «Y no publiques nada, no hagas declaraciones, no reacciones a nada, hasta que yo termine mi investigación. Carmen, confía en mí, Alejandro. Si hay una historia real aquí, la voy a encontrar». A la mañana siguiente, mientras desayunaban en silencio tenso, sonó el timbre de la villa. Alejandro frunció el ceño. Nadie debería conocer esa dirección. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con Roberto. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él había dos hombres que parecían guardaespaldas privados. «Venimos por Isabela», dijo Roberto con una sonrisa fría. «Y esta vez no vas a detenernos». «Esta es propiedad privada», respondió Alejandro manteniéndose en la puerta. «Están cometiendo allanamiento». «Tenemos una orden judicial», dijo Roberto mostrando un papel. «Isabela ha sido declarada mentalmente incapaz de tomar decisiones por sí misma. Somos sus tutores legales ahora». Alejandro sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. La orden parecía real, con sellos oficiales y firmas que se veían auténticas. En el fondo de la casa pudo escuchar el grito ahogado de Isabela.
Esa orden es falsa, dijo, aunque una parte de él comenzaba a dudar. ¿Lo es? Roberto sonrió. ¿Estás dispuesto a arriesgarte? Porque si nos resistes y resulta que la orden es real, será obstrucción a la justicia. Por primera vez en días, Alejandro sintió verdadero miedo. No por él, sino por la mujer que amaba, que en este momento debía estar aterrorizada sabiendo que venían por ella. «Dame 5 minutos», dijo finalmente, «para que ella pueda tomar sus cosas». «2 minutos», replicó Roberto, «y nosotros esperamos aquí para asegurarnos de que no intenten escapar». Alejandro corrió hacia el interior de la casa, encontrando a Isabela en el dormitorio, empacando frenéticamente mientras lloraba. «No puedo ir con ellos», sollozaba. «No puedo, Alejandro. Prefiero morir». «No vas a ir a ningún lado», dijo él abrazándola. «Vamos a luchar contra esto». «¿Cómo?» «Tienen una orden judicial. Las órdenes se pueden apelar. Miguel encontrará una forma». «¿Y mientras tanto?», preguntó ella, aferrándose a él como si fuera su salvavidas. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión imposible. Afuera, Roberto gritaba que el tiempo se había acabado. Adentro, Isabela temblaba en sus brazos como un pájaro herido. «Mientras tanto», murmuró él contra su cabello, «vas a ser la mujer más valiente del mundo y vas a resistir hasta que pueda sacarte de allí». «No puedo hacerlo sin ti», susurró ella. «Sí puedes», dijo él tomando su rostro entre sus manos, «porque el amor que compartimos es más fuerte que cualquier orden judicial, cualquier amenaza, cualquier mentira que puedan inventar». La besó entonces con toda la desesperación y el amor que sentía, vertiendo en ese beso la promesa de que la encontraría, la rescataría, la amaría por el resto de sus días. Cuando Roberto y sus hombres finalmente se llevaron a Isabela, Alejandro se quedó en la puerta de su casa, viendo cómo el amor de su vida desaparecía por segunda vez. Pero esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Esta vez lucharía. Las siguientes 24 horas fueron las más largas en la vida de Alejandro. Había llamado a Miguel inmediatamente después de que se llevaran a Isabela, y su abogado estaba trabajando sin descanso para impugnar la orden judicial. Pero los procesos legales llevaban tiempo, y cada minuto que pasaba era un minuto más que Isabela tenía que soportar estar de vuelta bajo el control de Esperanza. Alejandro no había dormido, no había comido, apenas había bebido agua. Caminaba por su casa como un león enjaulado, sintiendo cómo la impotencia lo carcomía desde adentro. Había intentado llamar a la casa de Esperanza docenas de veces, pero nadie contestaba. Había conducido hasta allí, pero la casa estaba cerrada y con las cortinas corridas. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Carmen Rossini. «Alejandro», su voz sonaba triunfante. «¿Dónde estás? Necesitas ver esto». «¿Qué encontraste?» «Todo», respondió ella. «Esperanza Rivas no es quien dice ser. Patricia Mendoza tiene un historial de acoso y extorsión, y esa orden judicial es completamente falsa». Alejandro sintió que sus piernas casi cedían por el alivio. «¿Estás segura?» «Completamente». «Ven a mi oficina. Tengo documentos, grabaciones, evidencia que va a cambiar todo». Una hora después, Alejandro estaba sentado en la oficina de Carmen, mirando una montaña de documentos que pintaban un cuadro devastador de corrupción y manipulación. Carmen había trabajado toda la noche con su equipo de investigadores, y lo que habían descubierto era peor de lo que nadie podría haber imaginado. «Esperanza Rivas lleva años falsificando documentos», explicó Carmen, mostrándole copias de certificados fraudulentos. «La tutela de Isabela nunca fue legal. Además, encontramos evidencia de que ha estado malversando fondos de otras herencias, no solo la de Isabela». «¿Y Patricia?» «Patricia Mendoza fue despedida de sus 2 trabajos anteriores por acoso sexual y extorsión. Hay al menos 3 denuncias archivadas contra ella por diferentes exparejas. Y lo mejor de todo», Carmen sonrió con satisfacción, «grabé mi conversación telefónica con ella anoche». Carmen reprodujo la grabación. En ella, Patricia admitía abiertamente que había inventado la historia sobre el patrón de Alejandro de coleccionar mujeres vulnerables.
También admitía haber falsificado algunos de los documentos que habían usado para obtener la orden judicial contra Isabela. «Esto es oro puro», murmuró Alejandro. «¿Cuándo publicas?» «La historia sale en 1 hora», dijo Carmen. «Pero antes necesitamos rescatar a Isabela». «¿Cómo? Si esa orden judicial es falsa, ¿dónde está ella realmente?» Carmen sonrió. «Mis contactos en la policía me confirmaron que no hay ninguna orden judicial registrada contra Isabela Rivas. Roberto la secuestró simple y llanamente». Alejandro se puso de pie de un salto. «Entonces podemos llamar a la policía». «Ya lo hice», dijo Carmen. «Están en camino a la casa de Esperanza en este momento». En la casa de Esperanza, Isabela había pasado las últimas 24 horas encerrada en su antigua habitación, que ahora tenía cerrojos por fuera. La habían amenazado, intimidado y humillado, pero ella había resistido. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir las manos de Alejandro en su rostro, podía escuchar su voz diciéndole que era la mujer más valiente del mundo. «Tienes que firmar estos papeles», le decía Esperanza por enésima vez, agitando unos documentos frente a ella. «Transfieren toda tu herencia legalmente a mi nombre». «Jamás», respondió Isabela, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Roberto», llamó Esperanza, y su primo entró en la habitación con esa sonrisa cruel que Isabela conocía también. «Ya oíste a tu madre», dijo Roberto acercándose a ella. «Firma los papeles». «No», repitió Isabela, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Roberto levantó la mano como había hecho tantas veces en el pasado, pero antes de que pudiera tocarla, el sonido de sirenas llenó el aire. Los tres se quedaron inmóviles, escuchando cómo los coches de policía se detenían frente a la casa. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». El rostro de Esperanza se volvió blanco como el papel. Roberto corrió hacia la ventana y maldijo al ver la cantidad de coches policiales que rodeaban la casa. «¿Qué hiciste?», le gritó Esperanza a Isabela. «Yo no hice nada», respondió Isabela, sintiendo una esperanza dolorosa creciendo en su pecho. «Pero alguien que me ama sí lo hizo». Las puertas de la casa se abrieron con estruendo. Isabela pudo escuchar botas corriendo por las escaleras, voces gritando órdenes y luego la voz que había estado esperando escuchar. «Isabela, Isabela, ¿dónde estás?» «Aquí», gritó ella con todas sus fuerzas. «Estoy aquí». La puerta de su habitación se abrió, y allí estaba Alejandro, con el rostro demacrado por la preocupación, pero con los ojos brillando de alivio al verla. Detrás de él venían 2 policías que inmediatamente arrestaron a Roberto y Esperanza. Alejandro corrió hacia ella y la envolvió en sus brazos, apretándola tan fuerte que por un momento ella no pudo respirar. Pero no le importó, porque estaba a salvo, estaba con él, estaba libre. «Pensé que te había perdido», murmuró él contra su cabello. «Nunca», susurró ella, «nunca podrás perderme». Mientras los policías se llevaban a Esperanza y Roberto, Alejandro le contó todo: la investigación de Carmen, las evidencias falsificadas, los delitos que habían cometido. «Se acabó», le dijo tomando su rostro entre sus manos. «Todo se acabó. Eres libre de verdad». «¿Y nosotros?», preguntó ella, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Nosotros», dijo él besándola suavemente, «acabamos de comenzar». En ese momento Carmen entró en la habitación con una sonrisa radiante. «La historia acaba de publicarse», anunció. «En 1 hora, todo Barcelona sabrá la verdad sobre Esperanza Rivas y Patricia Mendoza». Alejandro sonrió, pero su atención estaba completamente enfocada en la mujer en sus brazos. La mujer que había luchado contra todo por amor, que había resistido cuando parecía imposible, que había confiado en él incluso en los momentos más oscuros. «Te amo», le dijo, y por primera vez pudo decirlo sin miedo, sin dudas, sin sombras del pasado. «Te amo», respondió ella, y en esas palabras había promesas de un futuro que construirían juntos. 2 semanas después del rescate, Barcelona había cambiado para Isabela y Alejandro. La historia de Carmen había causado un escándalo nacional, exponiendo no solo los crímenes de Esperanza y Patricia, sino también una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que nadie había imaginado. Esperanza estaba en prisión preventiva,
enfrentando cargos por fraude, extorsión y secuestro. Patricia había huido del país, pero había una orden de captura internacional en su contra. Más importante aún, la reputación de Alejandro no solo se había restaurado, sino que se había fortalecido. Sus clientes habían regresado con disculpas y contratos aún más grandes, admirando su integridad y su valentía para enfrentar a las fuerzas que habían tratado de destruirlo. Pero para Isabela, lo más significativo era despertar cada mañana en la villa, en los brazos del hombre que había arriesgado todo por ella, sabiendo que ya no tenía que mirar por encima del hombro con miedo. «Buenos días, mi amor», murmuró Alejandro una mañana, besando su cuello mientras ella se desperezaba. «Buenos días», respondió ella, girándose para mirarlo. Incluso después de 2 semanas, seguía sorprendiéndose de lo hermoso que era despertar junto a él. «¿Qué planes tienes para hoy?» «Miguel quiere reunirse para revisar los últimos detalles de tu herencia», dijo él, acariciando su mejilla. «Parece que vas a ser mucho más rica de lo que pensábamos». Isabela había estado evitando pensar demasiado en el dinero. Durante años había vivido como si no le perteneciera, y ahora que finalmente era suyo legalmente, no estaba segura de qué hacer con él. «¿Te asusta?», preguntó Alejandro, leyendo sus pensamientos como si fueran un libro abierto. «Un poco», admitió ella. «Durante tantos años viví sin nada. Ahora no sé qué hacer con tanto». «Harás lo que te dicte el corazón», dijo él besándola suavemente, «como siempre has hecho». Esa tarde, en la oficina de Miguel, las noticias eran aún mejores de lo esperado. La herencia de Isabela incluía no solo dinero en efectivo y propiedades, sino también inversiones que habían crecido considerablemente durante los años que Esperanza las había estado manejando ilegalmente. «Eres oficialmente millonaria», le dijo Miguel con una sonrisa. «Varias veces millonaria, de hecho». Isabela se quedó en silencio, procesando la información. Alejandro tomó su mano, ofreciéndole el apoyo silencioso que había aprendido a valorar tanto. «¿Qué quieres hacer?», le preguntó. Isabela pensó por un momento, y luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Quiero crear algo hermoso», dijo. «Algo que ayude a otras personas que han pasado por lo que yo pasé». «¿Qué tienes en mente?» «Una fundación», respondió ella, con los ojos brillando de emoción. «Para jóvenes huérfanos que necesitan apoyo para seguir sus sueños artísticos. Becas de música, alojamiento seguro, apoyo legal». Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Esta mujer extraordinaria, que había sufrido tanto, quería usar su fortuna para asegurarse de que otros no tuvieran que pasar por la misma experiencia. «Es perfecto», dijo él, «y yo quiero ayudarte a construirla». «¿De verdad?». «De verdad. Podríamos ser socios en esto, como en todo lo demás». Esa noche, celebraron en la villa con una cena que Alejandro había preparado personalmente. Mientras comían bajo las estrellas en la terraza, hablaban sobre sus planes para la fundación, para su futuro, para la vida que estaban construyendo juntos. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Alejandro cuando terminaron de cenar. «¿Qué?». Él se levantó de su silla y, para asombro de Isabela, se arrodilló frente a ella. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. «Isabela Rivas», comenzó, y su voz temblaba ligeramente. «Has traído música de vuelta a mi vida. Me has enseñado que el amor no siempre tiene que doler, que puede ser suave y fuerte al mismo tiempo. Me has mostrado lo que significa ser verdaderamente valiente». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas cuando él abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que parecía capturar toda la luz de las estrellas. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó. «¿Quieres crear una vida de música y amor conmigo?». «Sí», susurró ella, y luego más fuerte. «Sí, sí, quiero». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Isabela sintió como si toda su vida anterior hubiera sido solo una preparación para este momento. Todos los años de dolor, de lucha, de música tocada en soledad, habían valido la pena por llegar hasta aquí. Se besaron bajo las estrellas, con la promesa de un futuro compartido brillando entre ellos como la luz de los diamantes. «Te amo», murmuró Alejandro contra sus labios. «Te amo», respondió ella, «para siempre». Más tarde, mientras yacían en la cama abrazados, Isabela tocó suavemente el anillo en su dedo. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó. «¿Qué?».
que cuando nos conocimos los dos estábamos rotos de diferentes maneras. Tú habías perdido la música, yo había perdido la esperanza, pero juntos somos completos. Alejandro la apretó más contra él, inhalando su perfume a jazmín que se había vuelto su aroma favorito en el mundo. Juntos somos imparables, murmuró. Y tenía razón, porque lo que habían construido entre ellos no era solo amor, era una fortaleza hecha de música y confianza, de pasión y ternura, de todas las promesas que dos corazones pueden hacerse cuando finalmente encuentran su hogar, el uno en el otro. Afuera, el viento nocturno susurraba entre los olivos, como si la misma naturaleza estuviera cantando una canción de cuna para celebrar el amor que había triunfado contra todas las adversidades. 6 meses después, la boda de Isabela y Alejandro se había convertido en el evento más esperado de Barcelona, no por ostentación o lujo, sino por la historia de amor que representaba, dos almas que habían encontrado la salvación mutua cuando todo parecía perdido. La ceremonia se celebró en los jardines de la villa, transformados en un paraíso de flores blancas y luces doradas que danzaban entre los olivos centenarios. Isabela había elegido un vestido de seda color marfil, sencillo pero elegante, que la hacía parecer una diosa griega emergiendo del mar. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, adornado apenas con pequeñas flores de azahar que Alejandro había recogido personalmente esa mañana. «Estás perfecta», le susurró Carmen, quien había insistido en ser su dama de honor después de todo lo que habían pasado juntas. «Alejandro no va a poder contenerse cuando te vea». Desde el altar improvisado bajo el gran olivo, Alejandro esperaba con una sonrisa que no había podido borrar de su rostro en toda la semana. Vestía un traje azul marino que realzaba el color de sus ojos y en el ojal llevaba una pequeña rama de olivo, símbolo de la paz que Isabela había traído a su vida. Cuando la música comenzó a sonar, Isabela había insistido en que fuera interpretada en vivo por el cuarteto de cuerda de la Orquesta Filarmónica de Barcelona. Todos los invitados se pusieron de pie. Pero Alejandro solo tenía ojos para la mujer que caminaba hacia él del brazo de Miguel, quien había aceptado gustoso hacer las veces de padre en esta ocasión especial. Cada paso que Isabela daba hacia él era como una nota de la sinfonía más hermosa que había escuchado jamás. Cuando finalmente llegó a su lado, y Miguel puso su mano en la de Alejandro, éste sintió que su corazón podría explotar de felicidad. «Cuídala», le susurró Miguel, aunque ambos sabían que era una promesa que Alejandro había hecho desde el primer día. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Habían escrito sus propios votos y cuando llegó el momento de pronunciarlos, no había un solo ojo seco entre los invitados. «Isabela», comenzó Alejandro con voz firme pero cargada de emoción, «cuando te conocí yo era un hombre que había olvidado cómo amar sin miedo. Tú me enseñaste que el amor verdadero no teme al dolor porque confía en su propia fuerza. Me devolviste la música, la esperanza, la fe en que los milagros existen». Hizo una pausa, tomando las manos de ella entre las suyas. «Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo ser tu refugio cuando el mundo se vuelva demasiado pesado y tu aventura cuando necesites volar. Prometo hacer música contigo por el resto de nuestras vidas». Isabela tuvo que tomar un momento para recomponerse antes de hablar, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Alejandro», comenzó con voz temblorosa, «tú apareciste en mi vida cuando yo había perdido la fe en todo. Me enseñaste que merecer amor no es algo que tenemos que ganar, sino algo que ya poseemos por el simple hecho de existir». Su voz se fortaleció mientras continuaba. «Contigo aprendí que huir no es la única opción cuando las cosas se ponen difíciles. Aprendí que a veces quedarse y luchar es la decisión más valiente. Prometo ser tu compañera en cada batalla, tu cómplice en cada sueño, tu puerto seguro en cada tormenta». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave pero lleno de promesas. Era el beso de dos personas que habían atravesado el infierno juntas y habían emergido más fuertes del otro lado. La recepción fue una celebración de la vida en su forma más pura.
Mientras los invitados disfrutaban de la cena bajo las estrellas, Isabela y Alejandro se escabulleron por unos minutos para estar solos. Se sentaron en el banco bajo el olivo donde se habían casado, simplemente respirando el momento. «¿Cómo te sientes, señora Varela?», preguntó Alejandro, besando su mano donde ahora brillaba la alianza de boda junto al anillo de compromiso. «Como si hubiera llegado a casa», respondió ella recostándose contra su hombro. «¿Y tú, señor Varela?» «Como si mi vida hubiera comenzado realmente hoy», murmuró él contra su cabello. Cuando regresaron a la fiesta, Miguel se acercó a ellos con una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció, dirigiéndolos hacia una mesa donde estaban expuestos los documentos oficiales de la Fundación Esperanza y Música, que había sido aprobada esa misma semana. «Ya tienen sus primeros 10 beneficiarios», les informó, «jóvenes músicos huérfanos de toda España que van a poder seguir sus sueños gracias a ustedes». Isabela se cubrió la boca con las manos, emocionada. Había sido su sueño desde que recuperó su herencia, y verlo convertirse en realidad en el día de su boda se sentía como una bendición del universo. «Hay algo más», añadió Miguel, entregándoles una carpeta. «La Orquesta Filarmónica de Barcelona quiere ofrecerte un puesto como violonchelista principal, Isabela. Dijeron que después de escucharte tocar en algunos eventos benéficos, saben que eres exactamente lo que necesitan». Isabela miró a Alejandro con los ojos muy abiertos. Era todo lo que había soñado de niña, el sueño que creía perdido para siempre. «Acepta», la animó él, girándola en sus brazos. «Es tu momento». La velada culminó con una sorpresa que Alejandro había estado planeando en secreto durante semanas. Cuando anunció que tenía algo especial preparado, todos los invitados se reunieron alrededor del piano que había sido trasladado al jardín para la ocasión. «Hace algunos meses», comenzó, «una mujer muy especial entró en mi vida y me devolvió algo que creía perdido para siempre. Esta noche quiero devolverle el favor». Se sentó al piano, e Isabela reconoció inmediatamente las primeras notas. Era la melodía que ella tocaba aquellas primeras noches en el loft, la canción que había despertado el corazón dormido de Alejandro, pero esta vez él había agregado una parte de piano que se entrelazaba perfectamente con la melodía del violonchelo. Sin necesidad de palabras, Isabela tomó su violonchelo y se unió a él. Juntos crearon una música que hablaba de amor encontrado, de batallas ganadas, de futuros construidos sobre la base sólida de la confianza mutua. Cuando la última nota se desvaneció en el aire nocturno, todos los invitados estallaron en aplausos. Pero Isabela y Alejandro solo se miraban el uno al otro, comunicándose en ese lenguaje secreto que solo los amantes verdaderos conocen. «Para siempre», susurró él. «Para siempre», respondió ella. Y bajo las estrellas de Barcelona, rodeados de amigos que habían llegado a ser familia, Isabela y Alejandro comenzaron oficialmente el primer capítulo de su vida como marido y mujer, sabiendo que cada día que venía sería una nueva canción en la sinfonía de su amor. 2 años después, el Teatro del Liceu de Barcelona resplandecía esa noche con una magia especial. Era el concierto benéfico anual de la Fundación Esperanza y Música, y las localidades se habían agotado semanas antes. En el escenario, Isabela Varela, ahora violonchelista principal de la Orquesta Filarmónica, se preparaba para interpretar la pieza que había compuesto junto a su esposo, Sinfonía del Encuentro, una obra que narraba musicalmente su historia de amor. Entre el público, Alejandro la observaba desde el palco principal, con una mezcla de orgullo y admiración que aún lo sorprendía después de 2 años de matrimonio. A su lado, una pequeña barriga bajo el elegante vestido verde esmeralda de Isabela se insinuaba suavemente, prometiendo la llegada de una nueva vida que completaría su familia perfecta. «Mira a mamá», le susurró Alejandro a su vientre, poniendo su mano protectora sobre él. «Va a tocarte la canción más hermosa del mundo». Cuando Isabela levantó su arco y las primeras notas llenaron el teatro, el silencio fue absoluto. La música que emergió de su violonchelo era la historia de su alma. Comenzaba con la melancolía de los años perdidos, continuaba con la incertidumbre del encuentro, se elevaba con la pasión del amor descubierto, atravesaba las tormentas de los obstáculos superados
y culminaba en una sinfonía gloriosa de triunfo y felicidad compartida. En primera fila, Miguel sonreía recordando el día que conoció a esa joven asustada en su oficina. Junto a él, Carmen secaba disimuladamente una lágrima, pensando en cómo había sido testigo del renacimiento de dos personas que se habían salvado mutuamente. Cuando la música alcanzó su crescendo final, Alejandro sintió una emoción tan intensa que tuvo que cerrar los ojos. En esas notas podía escuchar todo su viaje, desde el hombre frío y cerrado que había sido, hasta el esposo y futuro padre lleno de amor que era ahora. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero Isabela solo tenía ojos para el palco donde su esposo la esperaba con esa sonrisa que había aprendido a amar más que a su propia respiración. Cuando sus miradas se encontraron, él puso su mano sobre su corazón y luego la extendió hacia ella, en el gesto silencioso que significaba «Mi corazón es tuyo». Después del concierto, en el backstage convertido en una pequeña recepción, los beneficiarios de la fundación se acercaron a agradecer a Isabela y Alejandro. Eran jóvenes músicos de toda España que ahora tenían la oportunidad de perseguir sus sueños gracias a la generosidad de la pareja. «Gracias por creer en nosotros», le dijo Sofía, una joven violinista de 17 años que había perdido a sus padres en un accidente. «Por demostrar que los sueños rotos pueden repararse». Isabela abrazó a la chica, viendo en ella a la joven asustada que había sido no hace tanto tiempo. «Los sueños nunca se rompen realmente», le susurró. «Solo esperan el momento adecuado para volver a brillar». Más tarde, en la intimidad de su villa, Isabela y Alejandro se sentaron en su terraza favorita, bajo el olivo que había sido testigo de tantos momentos importantes en sus vidas. Ella tenía la cabeza apoyada en su hombro, sus manos entrelazadas sobre su vientre, donde crecía su bebé. «¿Sabes qué estaba pensando durante el concierto?», preguntó Isabela, acariciando distraídamente los dedos de su esposo. «¿Qué? En cómo todo empezó. Tú corriendo distraído, yo caminando perdida. Un choque casual que cambió nuestras vidas para siempre». Alejandro sonrió besando su cabello. «No fue casual», murmuró. «Estoy convencido de que el universo conspiró para juntarnos. Dos almas que necesitaban encontrarse». «¿Crees que nuestro bebé heredará nuestro amor por la música?», preguntó ella, sintiendo una pequeña patadita en respuesta, como si el pequeño hubiera escuchado la conversación. «¿Estás bromeando?», rió Alejandro. «Este bebé ha estado escuchando sinfonías desde el vientre. Probablemente nazca pidiendo un instrumento». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz perfecta de la noche barcelonesa. En la distancia, las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas, y el aire llevaba el aroma de los jazmines que Alejandro había plantado especialmente porque sabía que eran los favoritos de Isabela. «Alejandro», dijo ella finalmente, con una voz cargada de emoción, «¿alguna vez te arrepientes de todo lo que tuviste que pasar para llegar hasta aquí?». Él se separó ligeramente para poder mirarla a los ojos. «¿Arrepentirme? Isabela, cada lágrima, cada momento de dolor, cada obstáculo que enfrentamos, todo valió la pena por llegar a este momento. Por tenerte a ti, por tener esto». Señaló a su alrededor, pero ambos sabían que no se refería solo a la casa o al jardín. Se refería a la vida que habían construido juntos, al amor que los envolvía como una segunda piel, a la familia que estaban creando. «Además», añadió con una sonrisa traviesa, «sin todo ese drama, nuestra historia de amor habría sido muy aburrida». Isabela se rió, ese sonido cristalino que había sido la banda sonora de la felicidad de Alejandro durante los últimos 2 años. «Tienes razón, aunque podríamos haber prescindido de Patricia y mi tía. Incluso ellas sirvieron para algo», reflexionó Alejandro. «Nos enseñaron lo fuerte que puede ser nuestro amor cuando se enfrenta a la adversidad». Una brisa suave movió las hojas del olivo sobre sus cabezas, creando una melodía natural que parecía compuesta especialmente para ellos. Isabela cerró los ojos y escuchó atentamente. «¿Oyes eso?», susurró. «¿Qué?». «El viento en las hojas suena como una nana». Alejandro escuchó también y tenía razón. Era como si la naturaleza misma estuviera cantándole una canción de cuna a su bebé por nacer.
Será la primera canción que escuche nuestro hijo al nacer, murmuró él emocionado por la idea. «Oh hija», corrigió Isabela con una sonrisa. «Oh hija», concordó él, besando su frente. «No me importa que sea, siempre que tenga tu corazón, y tu fuerza», añadió ella, «y tu música, y tu bondad». Se besaron bajo las estrellas, con la promesa de un futuro lleno de música, amor y pequeños pies corriendo por los jardines de la villa. Era el final perfecto para una historia que había comenzado con un tropiezo casual en una plaza de Barcelona, pero que se había convertido en el amor más verdadero y duradero que ambos habían conocido. Cuando finalmente entraron a la casa, Isabela se detuvo frente al piano donde habían tocado juntos tantas veces. «Una última canción», pidió. «¿Cuál?» «La que tocaste la noche que me propusiste matrimonio». Alejandro sonrió y se sentó al piano. Mientras sus dedos encontraban las teclas familiares, Isabela se acercó con su violonchelo. Juntos, crearon una vez más esa melodía que había nacido de sus corazones unidos, la canción que sería siempre suya, y en algún lugar del futuro, un niño o niña crecería escuchando esa misma melodía cada noche antes de dormir, aprendiendo desde pequeño que el amor verdadero no solo existe, sino que puede superar cualquier obstáculo cuando dos almas están destinadas a estar juntas. Porque algunas historias de amor trascienden el tiempo, convirtiéndose en leyendas que se cuentan de generación en generación. Y la historia de Isabela y Alejandro, que comenzó con un violonchelo, un accidente y dos corazones heridos, se había convertido en una de esas historias que demuestran que los finales felices no solo existen en los cuentos de hadas. A veces suceden en la vida real, para las personas que tienen el valor de creer en ellos. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.